Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema muy importante que es embarazo en adolescente. Contamos con la presencia de nuestro amigo y colega, el doctor Cristian Rodríguez, el cual es médico adscrito en institución y en medio privado. Amigo, muchísimas gracias por ¿Cómo estás? acompañarnos. Muchísimas gracias, Noemí, por Muchas gracias. invitarme nuevamente aquí con todas tus seguidoras. Ya eres de todo un ícono ya, déjenme decírselo, y es un placer estar que me invites, Gracias, por favor. amigo. También es un maestro de la ginecología y principalmente de la obstetricia. Es uno de los más reconocidos en Ecatepec. Por si tienen pacientes en Ecatepec, se los mandan a él. Muy bien, es importante saber que el riesgo de un embarazo o un embarazo en la adolescencia en menores de 19 años. Estamos hablando de pacientes entre los 11 y los 19 años. Estas estiman en México aproximadamente un 21.3% en las gestantes que se asocian a mayor riesgo de morbimortalidad perinatal. Son pacientes que, según la Organización Mundial de la Salud, es aquel que se presenta en una madre entre los 11 y los 19 años. Esto obviamente es en la etapa o en la edad de nacimiento del bebé. ¿Qué nos puedes hablar de eso, sobre el embarazo adolescente, amigo? Pues mira, todos estos temas para nosotros son sumamente importantes. Pareciera que pasa el tiempo y en vez de avanzar, parece que vamos para atrás, ¿no? Tenemos mayor posibilidad de acceso a la información, mayor acceso a todos los Métodos de servicios planificación. y rematando en eso, ¿no? Los métodos de planificación familiar y al contrario, ¿no? Entonces la gran pregunta sería, ¿qué pasa? ¿Qué ¿No? estamos ¿Por haciendo mal? qué, por qué en pleno siglo XXI, cuando tenemos toda esa accesibilidad, por qué vamos, parece que en retroceso? Bien lo dices, el embarazo adolescente hoy en día pareciera que en vez de tenerlo controlado, vamos para atrás. Es un gran reto para nuestro sistema de salud, no solo institucional, también privado. ¿Por qué? Porque al final nos demanda que tengamos todo lo necesario para poder asegurar que nuestra paciente va a estar bien. Desafortunadamente, el hecho, yo siempre lo digo en mi consulta, el hecho de ser mexicanos ya no nos ayuda. Nuestro mestizaje, en verdad, créeme que nos predispone para todo. Todas las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión. Y ahora, tome en cuenta que, aún así, aunque somos un país con toda la potencialidad de desarrollo, somos un país con un mosaicismo donde podemos tener tal vez las mejores bases, pero también estamos en vías de desarrollo. Y el ser un país en vías de desarrollo nos predispone a que estemos sufriendo de muchas cosas que ya no deberíamos tener. Por ejemplo, todos tenemos el derecho de disfrutar de la sexualidad. Por Claro. supuesto, es una libertad que tenemos que aprovechar. Tampoco que no se convierta en un libertinaje. El problema es ese, cuando no tenemos buenas bases desde casa, porque hay quien dice es que el problema es en la escuela. No, en la escuela es una complementación nada más. Sino en casa, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros papás estamos haciendo por nuestros hijos? Por eso es que hoy, aunado también, déjame decirte, pero que lo diga así, los medios de comunicación, la capacidad de sexualizar a nuestros niños en etapas tan tempranas, por eso inician una vida sexual tan temprano y por eso tenemos tanto embarazo adolescente. Así es. Como podemos darnos cuenta, es realmente un peligro para una paciente o para una mujer el embarazo antes de los 19 años. Por eso es que las manejamos como embarazo de alto riesgo. Cuando la paciente o el embarazo se lleva en pacientes menores de 15 años, conlleva un riesgo 5 veces más alto de mortalidad o de morbimortalidad a comparación de las pacientes entre 15 y 19, que también se maneja un riesgo alto, aproximadamente del doble con respecto a las pacientes que tienen más edad o mayores de 19-20 años. Estas pacientes tienen muchos riesgos o muchas posibilidades de complicaciones. Aunque dicen, bueno, eres joven, te puedes embarazar, no pasa nada. No, al contrario. Son pacientes que tienen varios factores de riesgo, como restricción de crecimiento, amenaza de parto pretérmino, infecciones recurrentes y lo más importante, que el control prenatal, la mayoría de las pacientes no llevan un buen control prenatal. Lo que mencionan las normas es, máximo las pacientes en adolescencia tienen 5 controles durante el embarazo.
ultrasonidos tienen uno o dos, desconocen sobre el ultrasonido estructural, entonces es mucha información que, como dices tú, deberíamos de saberla. Ya tenemos tantas redes sociales donde podemos hablar de todo el control de embarazo, pero desafortunadamente a esta edad a veces todavía lo ignoramos, a veces todavía ni siquiera nos hemos envuelto de esa información tan importante de un buen control de embarazo. Entonces, ultrasonidos es muy importante, el control prenatal, la toma del ácido fólico 3 meses antes, que desafortunadamente en esos pacientes me embaracé, no me cuidé y ya no me pude tomar el ácido fólico a tiempo, ¿no? No, y además cuando ustedes se enteren que están embarazados, lo primero es dónde vas a llevar tu control prenatal. Lo ideal es que sea lo más cerca a casa, algo cómodo. Cuando llegues a un servicio que tú consideras que es una opción, también quién te va a atender. Cualquier médico general tiene la capacidad de poder llevar un control de embarazo, pero aquí no es por demeritar sus servicios, pero nosotros como ginecobstetras somos las personas más correctas para poder llevar un buen control y que no se nos vaya nada de las manos. Cuando ustedes lleguen con nosotros, tenemos la obligación de clasificar su embarazo. Por eso es que hacemos esta serie de preguntas. Algo muy importante que debemos generar confianza, si no la paciente no se va a quedar con nosotros. Pero también, ya una vez generada esa confianza, es todo lo que debemos pedirles para que hagamos bien las cosas. Laboratorio, si vas a empezar tu control de embarazo siendo un embarazo de alto riesgo por tener menos de 19 años, que tengas tus análisis de sangre, de orina, saber tu grupo sanguíneo, VIH. Pedir laboratorios para detectar que no haya infecciones que puedan complicar tu estatus, malformar al bebé. Uno muy importante, el VDRL. VDRL lo podemos generalizar para enfermedades venéreas, pero tiene una especificidad para sífilis. Y la sífilis tiene una capacidad para poder afectar al bebé y es algo que nosotros no queremos. De ahí, algo también muy importante para complementarlo, perfil tiroideo, eso es importante, pedir cultivos. Deben entender que el embarazo, el solo hecho de estar embarazadas, baja defensas. Y más si tienes menos de 19 años, si eres embarazo de alto riesgo adolescente, tu capacidad para tener infecciones va a ser mayor. Por lo tanto, los cultivos son importantes. ¿Cuáles? Examen general de orina, urocultivo y exudado vaginal. Y uno muy importante, el perfil tiroideo, que eso no se nos olvide, por favor, que su médico se los pida y en dado caso de que haga una omisión, doctor, me falta mi perfil tiroideo. Así es. Son estudios principales y realmente pues ya ni siquiera básicos, son importantes todos y cada uno en el control prenatal. Cada uno tiene su importancia, la biometría hemática para la anemia, pacientes que tienen riesgo de este diagnóstico, hasta el grupo IRH. Desafortunadamente muchos pacientes adolescentes no desconocen el tipo de sangre de su pareja o ni siquiera tienen un control prenatal con la pareja, sino solas. Entonces es muy importante saber el tipo de sangre de la paciente y de la pareja. Y son estudios que hacemos a cada una de las pacientes, pero ellas, como catalogadas como alto riesgo, nos debemos de enfocar en todos los estudios. Ahora, con los estudios de ultrasonido, el estructural es primordial y son relativamente 2. Entonces, estos estudios se realizan en la semana 11-14 de embarazo y en la semana 18-22. Nos van a ayudar principalmente en descartar cromosomopatías, malformaciones, riesgo de preeclampsia y, muy importante, también saber el riesgo de complicaciones o cromosomopatías en el bebé, como las principales puede ser síndrome de Down. Entonces, como podemos darnos cuenta, son estudios importantísimos en estas pacientes para evitar o, en caso de confirmar algún diagnóstico, tenerlo presente y tratarlo antes de que haya complicaciones, principalmente las infecciones vaginales o de vías urinarias. Y algo muy importante, que en los ultrasonidos estructurales no perder la detección de amenaza de parto prematuro, ¿no? Que no haya la posibilidad que tu bebé se te venga antes. Hay un apartado que es la longitud cervical, qué tan largo es tu cervix. Lo ideal es que mida arriba de 2.5 centímetros. Si mide menos de eso, entonces pudiera haber posibilidad de que el bebé se pueda venir antes, y eso es importante saberlo. Y
todos son herramientas para que nosotros podamos integrar bien el expediente y tengamos esa actitud preventiva. Yo siempre lo he dicho, el decir que legalmente las cosas están bien, el decir todo está bien, pesa mucho, porque entonces tenemos que regresar a decir, bueno, ¿cómo estás enriqueciendo tu expediente para decir que legalmente está bien una paciente y más cuando es embarazo de alto riesgo? Y habías comentado mucho sobre el sistema inmune que se deprime en estos pacientes. Desafortunadamente, muchas de estas pacientes nunca se han realizado un Papá Nicolau. Es primordial también en agregar en los estudios de laboratorio o estudios complementarios el Papá Nicolau, el cual está indicado realizar durante el embarazo, tanto el Papá Nicolau y la colposcopía. Desafortunadamente, muchas pacientes acuden a valoración porque empezaron a sentir verruguitas, bolitas en la zona vulvar. Esto afecta a la paciente porque bajan las defensas, y si tú tienes BPH y nunca lo habías diagnosticado o nunca te habías enterado porque nunca te hiciste un Papá Nicolau, en ese momento que las defensas se afectan o bajan, empiezan a salir condilomas y es cuando hacemos el diagnóstico. Tampoco es una contraindicación para parto siempre y cuando estos condilomas no se encuentren en la zona vulvar o en el manejo en la zona del trabajo de parto. Pero son pacientes que si tienen un mal control nunca lo detectan a tiempo o lo detectan demasiado tarde. Entonces son importantes estos estudios, que lleves un buen control prenatal y que sepas cuáles son los principales riesgos. Amenaza de parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino, enfermedad hipertensiva, anemia y el Apgar. El Apgar es la calificación que da el pediatra al momento de que el bebito nace. Si nosotros no llevamos un buen control, este bebito puede nacer o tener un Apgar bajo, que es dificultad al momento de nacer, a lo mejor dificultad respiratoria. Manejan varios valores para dar esta calificación. Entonces es muy importante que tomes en cuenta el buen control prenatal para evitar estos riesgos tanto para ti como para tu bebé. Y lo más importante, llegar a término. No, que podamos llegar a un embarazo de 9 meses y de ahí ya decidir qué va a ser mejor, si parto o cesárea. Tenemos un concepto mexicano donde dicen, por el solo hecho de que eres una mujer con un embarazo adolescente, no deberías parir, deberías ser una cesárea, porque pobrecita. El dolor de parto. Yo creo que aquí no hay ni peor ni mejor vía de interrupción. Es lo que más convenga a la paciente, lo que más convenga a ustedes. Eso ya nos toca a nosotros decidirlo. La actitud idealmente debe ser pro parto hasta el final. Ya nosotros sabremos qué ofrecerte, qué técnicas hacer para poder tal vez encaminarte, no asegurar, porque eso en medicina no se debe hacer. No debemos asegurar nada, pero sí encaminarte a lo que más convenga. Claro, podemos mucho encaminar a la paciente a un parto, pero si encontramos bradicardia, que es cuando disminuye la frecuencia del bebé, que el líquido amniótico no sea adecuado o normal, son muchos detalles que si nosotros vemos que se puede complicar ese trabajo de parto, es interrumpir vía cesárea o vía abdominal. Pero realmente las pacientes agradecen a veces el parto a pesar del dolor, a pesar del momento tan incómodo o doloroso, porque al día siguiente realmente están como si nada, ¿no? Entonces, a pesar de esto, las pacientes a veces pues piden una cesárea, ¿no? Para evitarse el riesgo del dolor, pero las cesáreas pueden llegar a tener más complicaciones, tardan un poquito más en recuperarse las pacientes. Entonces, como médicos no es que nosotros decidamos si eres un parto o cesárea, va a depender de tus antecedentes, las características del bebé, en la posición en la que se encuentre, la cantidad de líquido amniótico, la posición de la placenta, muchos criterios que nos basamos en normas y en guías para considerar si eres candidata a un parto o una cesárea. No es que el médico diga, ay, ella parto y ella cesárea. No, son criterios ya establecidos para poder decidir si lo ideal o lo mejor para ti es un parto o una cesárea. ¿Algo más te quieras agregar, amigo? Pues yo creo que es importante que todo esto lo consideren, por favor. Transmitan la información. Sigan, por favor, a la doctora Noemí Marcelo. Adelante. Ya todos sus fans allá en TikTok, me incluyo, soy uno de sus fans también. ¿Pero con qué intención? El poder difundir la información. Que todos nosotros podamos enriquecernos, empoderarnos, que nuestras mujeres mexicanas
embarazadas, sin importar el grupo de riesgo al que pertenezcan. Hoy estamos específicamente en mujeres con embarazo de alto riesgo, hoy en embarazadas adolescentes, pero el punto es que tengan las herramientas suficientes para que ustedes sepan, no se dejen engañar, encuentren el mejor control, la mejor opción para atenderse y que el binomio mamá y bebé estén bien. Es correcto. Siempre acudan con un especialista. El doctor Rodríguez lo encuentran en la zona norte de la Ciudad de México, principalmente en la zona de Catepec y Lindavista. Es también un maestro en el manejo de las pacientes embarazadas. Las pacientes le tienen mucha confianza porque se abre a informar, a explicar a detalle cada uno de los puntos importantes que tienes que saber paso a paso en el control prenatal. Si tienen más dudas o preguntas, chicas, sobre el control prenatal, embarazo adolescente o los riesgos que este puede presentar, no olviden agregarlo en la cajita de comentarios. Agradecemos a nuestro amigo y colega, el doctor Cristian Rodríguez. Gracias, amigo. Gracias, y esperemos verlo en próximos videos. Si quieren algún tema en especial, agréganlo en la cajita de comentarios para poder iniciar nuevos temas o saber cuáles son los que más son de su importancia. Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.